Vamos a hablar hoy sobre la mentira desde la enseñanza bíblica. La mentira desde la enseñanza bíblica. No pretendo presentar toda la abundancia de la literatura bíblica sobre el tema, pero sí compartir unas ideas generales sobre la mentira. No sé qué concepto tiene usted sobre la mentira. ¿Todavía miente? A ver, levanten la mano. Bueno. Yo creo que sí, que todavía mentimos. Vamos a admitirlos. Vamos a hablar hoy de que la mentira es una distorsión de la verdad y de la realidad de las cosas. Y un pecado que destruye la comunión entre Dios y el ser humano y las relaciones entre todos. Desde el principio, hermanos, Satanás utilizó la mentira para engañar a Eva en el huerto de Edén. Ustedes conocen bien esa cita que vamos a mencionar dentro de poco. Por eso, hermanos, Dios manda claramente a su pueblo, a su iglesia, que viva en la verdad. No mintáis los unos a los otros como conviene, como es correcto delante de Dios. Mentir no significa solo decir algo falso. También implica engañar, exagerar, omitir o manipular la verdad. Voy a repetir eso último. Iglesia, mentir no solo significa decir algo falso, también implica engañar, exagerar, hacia arriba o hacia abajo, aumentar o disminuir una realidad, omitir o manipular la verdad para quedar bien o conseguir algún fin maliciosamente trazado. Yo creo que en alguna medida todos, vamos a decirlo, hemos caído o estamos implicados en algo de esto que acabo de sintetizar como una definición de mentira. Distorsión de la verdad, y es un pecado que destruye o afecta la comunión con Dios, nosotros, y también acarrea graves consecuencias que vamos a mirar unas de ellas en esta mañana de manera muy breve. Lo primero que voy a decirles, la mentira se origina en Satanás. La mentira se origina en Satanás, el diablo. Y también recuerden esto, que mentir es seguir el deseo de Satanás en consecuencia. Toda vez que usted miente, que yo miento, estamos siguiendo el modelo, el ejemplo, el deseo, dice el texto, vamos a leerlo dentro de poco en Juan 8:44, el deseo de Satanás. Porque la mentira es satánica, porque la mentira es diabólica, la mentira surgió en el corazón del malo, del maligno. Y toda vez que usted y yo mentimos por cualquier fin y propósito, estamos siguiendo ese deseo, ese modelo. Entonces, lo primero que vamos a decir es eso, la mentira se origina en Satanás, como todo pecado, como todos los pecados. Él es el gestor original de la mentira. Una cita, vamos a mencionar pocas, pero quiero que las pocas que mencionemos, por favor, tome nota. En el WhatsApp de la iglesia le envié también las notas, la puede tomar, o si no, ahí van a estar pasando en las diapositivas. ¿Sí las tenemos, Ana? Juan capítulo 8, el Señor Jesús, el que es la verdad por naturaleza, Jesucristo, el veraz por naturaleza, él dice en Juan 8:44 respecto a Satanás como originador de la mentira. ¿Qué dice? Escuchen, ustedes son de su padre el diablo. Ojo con esto, esa parte es clave. Esa introducción o esa primera parte del texto es muy importante. Los judíos se creían que eran hijos de Dios por tradición religiosa, por tradición étnica, lo que sea. Ellos creían que automáticamente por ser judíos, israelitas, iban al cielo y estaban en la güera con Dios. Lo siguen creyendo, ¿ah? Pero a veces la iglesia o algunos cristianos también pensamos lo mismo. Y creemos que por lo tanto tenemos la licencia para hacer lo que nos plazca, cuando y como nos plazca, entre esto mentir. Entonces miren lo que dice el Señor respecto a ellos. Ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Pero por qué?
y los deseos de vuestro padre el diablo quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y ojo, a partir de entonces, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Hay alguna duda de qué está hablando el texto? ¿Y por qué? Porque ellos, los judíos, estaban mintiendo. Estaban diciendo que eran hijos de Dios, que descendientes de Abraham, que por eso rechazaban a Cristo. Entonces allá había una evidente contradicción. Porque Abraham era un amigo de Dios, era un hijo de Dios, era un creyente en el Dios eterno, y Abraham tenía la esperanza de un Mesías, de un Salvador, Jesucristo. Abraham la tenía clara. Y ellos dicen que son hijos de Abraham. Jesús les decía: si ustedes son hijos de Abraham, las obras de Abraham seguían, creerían. Pero no lo están haciendo, por eso son unos mentirosos. Y luego entonces dice, como Satanás lo es, porque él es el padre de mentiras, porque en él no hay verdad, porque él es homicida del principio. Por lo tanto dice, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Es por eso que estoy diciéndoles, mis hermanos, que mentir es seguir el deseo de Satanás, porque desde el principio está mintiendo. Entonces, él es el gestor original de la mentira. Él es el engañador original. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículos 1 y 4. Hemos visto que él es el originador de la mentira. No hay verdad en él, es homicida desde el principio, es el padre, es decir, el que generó, el primero que mintió. Ahora vamos a mirar que él es el engañador original desde el principio. Génesis 3:1. ¿Ya lo tiene? Sígueme ahí en sus Biblias, por favor, con atención. Pero la serpiente era astuta, y el concepto de la palabra astuta ahí es malicioso, con disposición al engaño. Porque hay una astucia positiva, que es ese discernimiento, esa disposición mental y de inteligencia para hacer lo que debe hacer, cómo y cuándo lo debe hacer de manera precisa. Hasta ahí está bien. Pero esta astucia de la que se habla aquí es maliciosa, perversa, engañosa. Entonces dice que la serpiente, es decir, Satanás en la serpiente, era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto. Dios no había dicho eso. Pero Satanás ya está metiendo engaño, mentira, malicia en cuanto a Eva. Y por supuesto, eso lo vamos a mirar después, todo lo que esto acarreó. Bueno, la mujer le creyó y comió y demás. Vamos al 4. Entonces otra vez Satanás dijo a la mujer, cuando Eva le dice: sí, Dios dijo que no comáis de todo árbol, ni siquiera le toquen. Ella dijo eso. Entonces Satanás dijo, ciertamente le dijo a la mujer: no moriréis, no morirán. Así las cosas, Satanás no solo es el originador de la mentira, como ya vimos en Juan 8:44, sino que también es el engañador original. Como él es el padre de la mentira, cuando habla dice de dentro de su corazón habla, porque tiene esa disposición a engañar, a mentir. Entonces por eso se presenta en el huerto de Edén y persuade a Eva, engaña a Eva. Como dice efectivamente Pablo siglos después, la que primero fue engañada fue ella, porque él es por naturaleza así, el engañador, el mentiroso. El que, como dije al principio, distorsiona la verdad, pervierte la verdad. El que engaña, el que soborna, el que exagera, el que omite, el que manipula. Y aquí está implicado, todo esto está implicado en esta primera charla de Satanás con un ser humano, con Eva. Y manipulándola, engañándola, exagerando y mintiendo, por supuesto, que dice: no vas a morir. Dios lo ha dicho, eso no va a ocurrir. Y efectivamente Eva mordió el anzuelo, decidió no creerle a Dios, decidió creerle el engaño, la mentira del diablo, y ustedes saben las consecuencias que eso trajo para ellos inmediatamente y como para toda la humanidad. Nosotros hoy día todavía estamos luchando con la mentira. ¿Cierto, muchachos?
Hermanos, todos, varones, mujeres, niños que están acá, adolescentes, jóvenes, todos estamos luchando todavía con aquello que ocurrió en el Edén. Y no por culpa de Eva, y no por culpa de Adán. ¿Por qué no? Porque cada uno de nosotros toma la libre decisión de si le creemos a Satanás o le creemos a Dios. Y usted y yo muchas veces hemos tomado la decisión de no creerle a Dios, creyendo que no pasa nada si mentimos, creyendo que no pasa nada si le creemos a Él y hacemos conforme al deseo de Él con respecto a la mentira y como respecto a muchos otros pecados. Y por supuesto las consecuencias no se van a hacer esperar. Así que otra vez recuerdo, mentir es seguir el deseo de Satanás. Cada vez que usted miente, jóvenes, niños, adultos, varones, mujeres, cada vez que usted miente a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus hijas, al vecino, al de la tienda, al del negocio, al de la empresa, al profesor, quien sea que usted tenga algún vínculo, alguna charla con él, con ella, toda vez que usted miente, está repitiendo y está siguiendo el deseo, el querer, el proyecto de Satanás. Como creyentes. Sí, porque dice las Escrituras, lo acabamos de leer en Juan 8:44. Ustedes las obras de vuestro padre queréis hacer, el deseo de Satanás, engañar a la humanidad para que no oigan, crean y sigan y se adoren a Dios, buscando Él su propia adoración, alabanza y seguimiento a Él. Entonces cada vez que mentimos lo que estamos haciendo es en miniatura, pero lo mismo. Es decir, estamos mintiendo para quedar bien, para lograr no sé qué cosas y por supuesto tener el beneficio. Satanás cuando mintió a Eva quería el beneficio. ¿Cuál beneficio? ¿Se acuerdan? ¿Qué siempre ha querido Satanás? ¿Qué siempre ha querido él? ¿Qué siempre ha querido Satanás? Con lo que tentó a Jesús, que postrado ante mí me adores. Entonces Él nos engaña haciéndonos creer que no pasa nada, que Dios no va a tomar ninguna medida al respecto. Entonces recuerden, la mentira se origina en Satanás. Él es el gestor original, Él es el engañador original. Génesis 3, 1 y 4. 2, segunda propuesta. Mentir es seguir el deseo de Satanás. 2, la mentira es rechazada por Dios. Nunca el Señor Dios aprobará la mentira. Nunca el Señor Dios estará a favor de la mentira. Nunca, nunca, nunca. Dios ordenó no mentir. ¿Dónde lo ordenó desde el principio? Vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 16. Una cita también súper conocida y quiero recordarles en esta mañana, mis queridos hermanos de la Iglesia Alianza La Soledad y aquellos que nos escuchan y ven a esta hora de la mañana. Éxodo 20, 16 dice en el decálogo, en la síntesis de los 10 mandamientos para Israel y para toda la humanidad, incluida nosotros los cristianos, dice así, Éxodo 20, 16. Sí, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, es decir, no mentirás. No vas a decir nada que sea contrario a la verdad, a la realidad. No distorsiones la realidad, la verdad, con relación a tu prójimo. Por supuesto, mucho menos con relación a nuestro Dios. Entonces, el Señor desde el principio ordenó no mentir. Bajo ninguna presión, con ningún propósito, bajo ninguna circunstancia. En ningún tiempo el Señor ha aprobado la mentira y hoy tampoco. Ni a usted ni a mí. No importa el peligro, no importa el riesgo, no importa la presión social, religiosa, política, lo que sea. El cristiano debe caracterizarse siempre por y con la verdad. Pase lo que pase, me bulinicen, me ataquen, me ridiculicen, pierdan, me quiten,
lo que sea. El Señor es veraz por naturaleza. Y por lo tanto nosotros como seguidores de Dios y no seguidores de Satanás, tenemos que seguir el deseo de Dios. Tenemos que ser imitadores de Cristo, ser imitadores de Dios, no de Satanás. Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesús, próximo a ser apresado y crucificado, llegaron los alguaciles con soldados romanos y el famoso Judas, el mal llamado famoso Judas, el tristemente célebre Judas. Cuando se presentaron en el huerto, ¿se acuerdan? Esa noche, la situación era complicada. Muchos soldados alrededor para 11 discípulos y el Señor Jesús, porque Judas venía con ellos. Y ellos preguntaron a los 12 con Jesús, ¿quién era el Hijo de Dios? ¿Quién era Jesús? Era una muy buena oportunidad, carnal y corruptamente hablando, para protegerse Jesús y generar confusión entre los soldados. Era de noche, Jesús pudo haberse quedado callado. Los discípulos pudieron haberse quedado callados y hasta hubieran dicho, aquí no está, hoy no vino con nosotros, búsquenlo en Jerusalén. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Cuando preguntaron, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él dijo que yo soy. Esa frase yo soy es poderosa. El que existe por sí mismo, el autosuficiente, el que no necesita de nada ni de nadie para ser quien es, Dios. Jesús dijo yo soy. Jesús pudo haberse quedado callado y pudo haber dicho yo no soy para proteger su vida. Acuérdense que instantes, horas atrás, ¿dónde había estado Jesús? Ahí mismo en el huerto de Getsemaní. ¿Qué estaba haciendo? Orando. Y dice que en grandes gotas de sangre con agua caían de su cuerpo. Y él, entre otras cosas, dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la suya. Jesús estaba presionado, estaba angustiado, dice el texto, hasta mi alma está angustiada hasta la muerte. Y hay un momento en el que él pudo haber usado de la mentira para protegerse, pero él ya había orado, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús no mordió el anzuelo que el diablo siempre está tirando. Cuando se le tiró el anzuelo a través de Pedro, Señor, ¿cómo vas a morir? ¿Cómo vas a morir? Eso no está bien, vamos a defenderte. Jesús, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Es decir, Jesús siempre estuvo dispuesto a obedecer a Dios, a decir la verdad, no importa las consecuencias. El resto de la historia, ustedes lo saben, lo tomaron preso, lo llevaron a Herodes, a Pilatos, al Sanedrín, etc. Y crucificado y muerto por la verdad de que él era el Hijo de Dios. Y gracias a esa firme determinación de Jesús de mantenerse en y con y por la verdad que era él mismo, tú y yo ahora somos salvos. Tú y yo ahora somos salvos. Tú y yo ahora tenemos perdón, salvación y vida eterna para siempre, porque Jesús es la verdad y porque Jesús dijo la verdad y porque Jesús murió por la verdad. ¿Se da cuenta? En ese sentido, hermanos, la mentira es rechazada por Dios. El Señor ordenó no mentir. Dios no practica la mentira. ¿Conocen el texto de Números 23? Busquen por favor Números, versículo 23, capítulo 23, versículo 19. Éxodo 23, 19. ¿Lo tiene? Dice así el Sagrado Manual: Dios no es hombre para qué, para que mienta. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ese pedacito solamente nos sirve, nos es útil. Dios no es hijo de hombre para que mienta. ¿Eso qué quiere decir? En consecuencia, que los hombres
No, así no. ¿Que los hombres qué? ¿Cómo? Eso está mejor. Que los seres humanos mentimos. Dios no. Él es veraz. Sea Dios, dice otro texto, sea Dios veraz y todo hombre te incluye a ti y a mí y a toda la humanidad y a todo líder religioso de cualquier cultura, de cualquier lengua, de cualquier nación. Dios no está haciendo excepción alguna ahí de nadie. El único hombre que no mintió jamás fue el Señor Jesucristo. De ahí para allá, todo ser humano, desde Adán hasta el último que nazca, seguramente tendrá esa tendencia y ese deseo de seguir el mal ejemplo de Satanás. Entonces, Dios ordenó no mentir, Dios no practica la mentira y Dios condena la boca mentirosa. Leamos esa cita, por favor, que confirma lo que acabo de decir, de Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12, versículo 22. Proverbios 12, 22 dice así: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Y hermanos, ¿hay alguna duda que Dios rechaza la mentira? Hemos dicho que Él ordenó no hacerlo. Él mismo es ejemplo de no practicarla. Y luego, por lo tanto, Él condena la boca, los labios mentirosos. Aquellos que tienen como costumbre, como hábito, mentir. Lo tienen ya como un estilo de vida, lo tienen ya como una estrategia de autoprotección. Y algunos lo tienen como una virtud, mentir. Porque a partir de las mentiras desarrollan y presentan una imagen distinta, agradable, buena, atractiva. La utilizan como virtud porque a través de la mentira ganan adeptos, entre esos los políticos. Utilizan la mentira como virtud porque esta les posibilita mayores ingresos económicos en los negocios y demás. ¿Para qué la usa usted? ¿Usted la tiene como qué? ¿Un hábito, una costumbre, una virtud? Ojalá que ninguna de esas. Porque si usted es un creyente en Jesucristo, usted es un seguidor de Jesucristo, es un imitador de Dios, no debemos mentir. Porque mentir es seguir el deseo de Satanás. ¿Y nosotros qué deseo debemos de seguir? El de nuestro Dios, el de Padre de la verdad, del Espíritu de verdad. Dice también acerca del Espíritu Santo, porque Cristo es la verdad. Tu palabra es verdad. Exactamente. Así, en ese orden de idea, muchachos, niños, adolescentes, jóvenes, nosotros los adultos, a decir la verdad siempre. Porque cada vez que mientes, estás siguiendo el deseo del diablo. Acuérdate de esto. Cada vez que mientes, sigues el querer del diablo, la intención, la motivación, la voluntad del diablo. Esa no es la voluntad de Dios jamás. Por algo muy grave que hayas hecho, por algo muy grave que hayas dicho, por algo muy grave que te hayan hecho, diga la verdad. No importa las consecuencias que esto acarree. Obviamente, hay otras situaciones que siempre hay que decir la verdad, pero por supuesto, se lo miraremos en otra ocasión, hay que saber decir la verdad. Hay que ser sabios para decir la verdad. Hay que discernir el momento para comunicar la verdad. Porque hay personas que en aras de decir la verdad hacen daño, afectan la vida de los demás. No se trata de callar, sino se trata de pedir sabiduría a Dios para decir las verdades. Siempre hay que decirlas, sí, pero hay que saber decirlas. Bien. Y la tercera propuesta que tengo para comentarles en esta mañana es que la mentira genera graves consecuencias. Claro, la mentira se origina en Satanás, no viene de Dios. Es inmunda, sucia, impura, repudiable, abominable, como lo acabamos de decir. Es decir, Dios la rechaza,
porque Él es un Dios santo, 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 y la mentira es inmunda, sucia, corrupta y perversa. Dios no tiene ningún vínculo con la maldad ni con la mentira en este caso. Por lo tanto, esa palabra mentirosa, esa boca mentirosa es abominación al Señor. Él la rechaza. Y lo que quiero decir ahora en el tercer aspecto es que la mentira genera graves consecuencias al hombre, al cristiano. En este caso a ustedes y a mí. Lo primero que hace, voy a sintetizar también, te destruye la relación con Dios o te la afecta. Vamos a Génesis, el ejemplo muy clásico, el primero que tenemos. Por eso hacemos bien en ir al Génesis. En el Génesis se origina todo lo que el hombre, el ser humano, debe conocer sobre su vida y su relación con Dios. Génesis capítulo 3. Una vez que Eva mordió el anzuelo, el diablo la engañó, la mintió, distorsionó la verdad, exageró, la manipuló, etc. Y ella creyó. Fue incrédula, desobedeció a Dios y siguió el deseo del diablo que siempre tuvo desde el principio, ser igual a Dios. Por eso le dijo, no van a morir, solo que Dios sabe que el día que coman de ese árbol van a ser igual a Él. Mentira, eso es lo que Él quiere desde el principio. ¿Se da cuenta? Por eso dice el Nuevo Testamento, las obras de vuestro Padre queréis hacer. El diablo, el deseo de vuestro Padre. Por eso siempre que mentimos estamos siguiendo el deseo de Él. Porque Él quiere gobernar, Él quiere que lo adoremos como a Dios. Por ello la mentira lo primero que genera en nosotros es afectación de la relación con nuestro Dios. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Siempre ha sido y siempre será la voluntad de Dios, eso sí no va a cambiar, que el ser humano que le adora, que le cree, que le obedece, tenga una íntima comunión con Dios, con Él. El hombre fue creado para tener comunión con Dios. Cuando hablo de hombre, entiéndame, estoy hablando del género humano, varón y mujer. Es la voluntad de Dios tener intimidad, compañerismo, confianza, comunión con su criatura especial, el ser humano. Dice otro texto que el pecado hace distanciamiento entre Dios y nosotros. Esto ocurrió desde el Edén también. Cuando Eva decidió creerle a Satanás, comió y vio con otros ojos aquello que ya Dios había calificado como que no lo que no lo coman. Y comió y dio a su esposo, y él, consciente de lo que Dios ya había dicho y de las consecuencias que esto acarrearía si desobedecería su palabra, él comió sin ser engañado de manera voluntaria, el varón. A partir de ese momento los ojos de los dos fueron abiertos y se percataron de que estaban desnudos. Es decir, su conciencia fue afectada. El pecado no era estar desnudos. El pecado es verse con otros ojos ahora que están desnudos. Ahora, como vieron el fruto, ahí estaba el fruto. ¿Cuál era el fruto? ¿Qué fruto era? Recuérdenme. Bueno. Yo pensé que iban a decir ese fruto que más te gusta. Cualquiera sea el fruto, ellos lo veían ahí. ¿Cuántos días lo vieron? No tengo ni idea tampoco. Pasaban por ahí y no pasaba nada, solo hasta que Satanás vino y los engañó, la engañó, la sobornó, etc. Y que Adán comió de manera consciente. A partir de ahí, que los dos consumaron el pecado como raza humana, enseguida se vieron con otros ojos. Toda vez que concebimos el pecado en nuestro corazón, vamos a ver a Dios y a su obra y a su palabra con otros ojos.
no le vamos a dar importancia, no le vamos a dar valor a sus consecuencias, a aquellos que estamos haciendo o no haciendo o dejando de hacer, etc. Vamos a pensarlo, a verlo y hacerlo con otros ojos. Y eso es grave. Toda vez que tú quieres ver lo que Dios ve de manera distinta, como Él la ve, grave. Para eso Él nos ha dejado su manual, su voluntad, su palabra, para que lo veamos como Él se ha revelado en su palabra, para que lo leamos como es su pensamiento, su voluntad, su deseo, su propósito, su intención. Y toda vez que tú quitas los ojos de Dios, de su verdad, de su palabra, y asumes otras verdades, como en este caso las del diablo, estás próximo a caer. Si tú crees que tu intelectualismo, tu academicismo, tu formación, cualquiera que ésta sea, es suficiente, y lo que Dios dice es mito, leyenda, cuento, religiosidad, lo que sea, ya estás caída, ya estás caído. Y tú crees que al darte la libertad de pecar y no va a pasar nada, que Dios no va a tomar ninguna medida, no va a afectar tu vida para nada, ya caíste en tu corazón. Ya pecaste en tu corazón. ¿Por qué? Porque estás siendo incrédulo a lo que Dios ha dicho, que sí moriréis. Eva le creyó al diablo y creyó que no moriría, y vio con otros ojos a partir de entonces, con otros gustos, con otras intenciones, el fruto prohibido. A mí me pasa eso también. Yo creo que a ti también. Cada vez que quitamos nuestros ojos del sagrado manual, cada vez que quitamos nuestros ojos de la verdad, Jesús la verdad, cada vez que quitamos los ojos del Padre de la verdad, cada vez que quitamos nuestro corazón del Espíritu de la verdad, ya caímos, porque estamos susceptibles a creer cuanta, discúlpenme, basura que se nos enseñe o oigamos por ahí. Amados, lo primero que hace la mentira cuando la concebimos en nuestro corazón y luego sale, porque primero la mentira se genera en el corazón, se maquina, se planea, se prepara, se dispone, y cuando se genera la circunstancia, la ocasión, sale a flote. Ya la habíamos concebido a decirla, ya la teníamos concebida, porque la mentira también es una intención del corazón, y eso afecta nuestra relación con Dios. Se nubla nuestro discernimiento espiritual, nuestro corazón se mancilla, y por ende nuestra relación con Dios se afecta y nos alejamos de Dios, como pasó con Adán y Eva. Cuando el Señor entró al huerto, su santidad, su purísima presencia, su santísima presencia, que no admite nada contaminado a su alrededor, ya Adán y Eva estaban manchados, contaminados, corrompidos, en oscuridad, en penumbra total. Y cuando el Señor hace su ingreso al Edén, por decirlo así, ingreso antropomórficamente hablando, porque Él siempre está presente en todas partes, ellos, cuando sienten y la presencia del Santísimo, se van a esconder. La comunión íntima, bonita, agradable que tenían con Él, que hablaban con el Señor Dios, que el Señor les hablaba, ahora fue afectada, ¿verdad? Entonces recuerda esto: toda vez que mientes, estás atentando contra la relación y comunión con tu Dios, que te ama, que te creó, que quiere lo mejor para ti, que tiene para ti pensamientos de bienestar, de paz, de bendición. Atentas contra la obra de Jesús en la cruz. Te importa un pepino lo que Jesús hizo en la cruz. Eso hacemos. Suena feo, ¿verdad? Suena duro, ¿verdad? Pero eso hacemos. Porque entonces le dijimos a Jesús: no importa que tú hayas muerto por mí, yo creo que no me va a pasar nada. Y miento. Cuando Jesús vino a morir por todos nuestros pecados, a que ya los pecados no se enseñoreen más de nosotros,
Y toda vez que damos lugar a la mentira, estamos dejando que la mentira, ese pecado y otros no sé cuáles, se enseñoreen, es decir, ejerzan control, dominio sobre nuestra mente, sobre nuestra boca y sobre nuestras relaciones. Entonces, la primera consecuencia grave es: se afecta o se destruye la relación con Dios. 2, otra consecuencia es que se destruye la confianza con tu prójimo. Vamos a leer una cita dentro de las muchas que hay al respecto. Otra historia bien bonita que encontramos en el Antiguo Testamento y que nos implica esto que estamos hablando de la mentira, la encontramos en Génesis 37:42. Génesis 37:42 al 45. Rápidamente lo leo para ustedes. Tienes razón, gracias. Y no es una mentira, me equivoqué. Esto me refiero a esto, después lo buscamos. Si lo encuentro, me ayudas. José, ese siervo de Dios, ese adolescente que fue tomado por sus hermanos, intentado ser asesinado cuando le echaron en el foso, en el pozo de agua, pero estaba seco. Lo rescataron, lo vendieron como esclavo a los ismaelitas, sí. José luego el Señor lo exaltó porque se mantuvo con la verdad, incólume, íntegro, y el Señor lo llevó a ser el segundo después de Faraón. Ahora José está en la alta jerarquía de, creo que es 42. Bueno, José está con sus hermanos, ellos ya vienen a buscar comida, ustedes conocen esa historia, y ellos, cuando se enteran que José es José, porque él se les revela: yo soy José, aquellos que ustedes me vendieron a Egipto, el Señor lo preparó todo para que no perecieran, y el Señor me ha dado lo que ahora soy en Egipto. ¿Y ellos qué tuvieron? Cuando José se reveló a ellos, ¿qué pasó con ellos? Se asustaron. Ellos que habían mentido a su papá, diciendo que José lo había desgarrado una fiera de la selva del monte. Ahora José aparece después de más de 15 años, aproximadamente tenía 15 años, ahora José tiene como 30 años. Ahora ellos están atemorizados porque piensan que José va a tomar represalias. Eso lo hace cuando mentimos. Nos genera desconfianza. No de José hacia ellos, sino ahora de ellos a José. Por eso la mentira, una consecuencia grave es que afecta nuestra confianza. Sus propios hermanos, ahora dice: este se va a vengar. Y generaron otra mentira, metiendo a su papá ahora en este cuento. Eso es mentira tras mentira de sus hermanos. Y esto afecta la confianza ahora en un ser distinto, veraz, íntegro, como lo era José. Así pasa entre nosotros. Cuando ya yo me doy cuenta que me estás engañando, que me estás sobornando, que me estás manipulando, que me estás mintiendo, entonces ya no confío en ti. O usted no confía en mí. La esposa no confía en el esposo. ¿Por qué? El esposo no confía en su esposa. ¿Por qué? Los hijos no confían en sus padres. ¿Por qué? Los padres en sus hijos. ¿Por qué? Entre nosotros como iglesia de Cristo, ¿por qué no siempre no confiamos en nosotros? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Cómo hablas? ¿Cómo piensas? ¿Qué mentiras se te ha salido por ahí con intención o sin intención? Con los vecinos, ¿por qué no confían en ti, en tu trabajo, en la empresa, qué sé yo? ¿Por qué has mentido? ¿Te han sorprendido en una mentira? Si eso está pasando, si eso ha pasado, todavía hay tiempo para corregir. Esta mañana el Señor quiere provocarnos a eso, a que nos percatemos que si mentimos, seguimos el deseo de Satanás. Y Dios quiere que sigamos es su voluntad, su deseo, sus pensamientos, sus caminos, no el camino del diablo, no el deseo del diablo. Ya nosotros no estamos bajo el maligno, ahora somos hijos del Dios de la gloria. Amén. Así que, iglesia, no dejes pasar por alto esto, no dejemos pasar por alto, por favor. Y si tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus vecinos, tus amigos no confían en ti porque ya sabes que mientes,
corrige esto por favor ya. Eso es, gracias por hacerme eco. Que de ahora en adelante te vean como un esposo que dice siempre la verdad, como una esposa que dice siempre la verdad, como unos hijos que dicen siempre la verdad, no importa si tienen que amonestarte, reprenderte o disciplinarte. Hay grande bendición por decir siempre la verdad. Y termino diciendo esto, que la mentira genera grandes consecuencias o graves consecuencias porque te acarrea juicio de Dios. Dios no está de brazos cruzados. Bueno, sigan mintiendo. Al final mi hijo derramó su sangre y ya me toca perdonarlos. ¿Sabe que el diablo nos hace creer eso? Que ya salvo, siempre salvo, entonces Dios no va a hacer nada. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. No voy a leer toda la cita, ustedes la conocen muy bien. Ananías y Zafira eran una pareja de creyentes en los albores de la iglesia cristiana. Ellos habían vendido su lote. Ellos han dicho que lo habían vendido en tanto, y resulta que lo habían vendido en más. Tontos. Bueno, mejor no digo tontos porque a veces yo también soy tonto, creyendo que me va a salir lo que estoy planeando equivocadamente. Ellos creyeron que al decir esa mentira no iba a pasar nada, y Pedro, lleno, controlado por el Espíritu Santo de Dios, los pilló en la mentira y le dijo: pero Ananías, ese lote era tuyo, te pertenecía, no te exigimos, no te promovimos a que lo vendieras, de tu voluntad lo quisiste hacer, ¿y por qué estás mintiendo? Nos has mentido al Espíritu Santo. Y ¡pam!, cayó Ananías allí. No sabemos si le dio un ACV o un paro cardíaco, lo que le haya dado, cayó muerto al instante. Y luego vino su mujer. Ojo, las parejas cuando se confabulan y se ponen de acuerdo para la mentira. ¿Cuántos levanten la pareja que se ponen de acuerdo para la mentira? A ver. Bueno, no vinieron. Las que estamos aquí no tenemos problemas con la mentira. Y la mujer entró y Pedro le hizo las mismas preguntas y ella dijo: sí, hermano Pedro, lo vendimos en ese precio. Y ¡pam!, cayó muerto. ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu esposo y cayó muerta también? Acababan los jóvenes de enterrar a Ananías cuando venga ahí la señora de Ananías, no sé cuál era el apellido, y se la llevaron también porque se había puesto de acuerdo para mentir al Espíritu Santo de Dios y a la iglesia. Hermanos, ¿saben? Yo he pensado en esto y le digo: gracias, Señor. Gracias porque no nos tratas en este tiempo como Ananías y Zafira. O si no, ¿cuántos de nosotros estuviéramos aquí? Bueno, yo no sé. No me refiero sobre el lote, a la propiedad, a la ofrenda que traes acá dominicalmente o en otras circunstancias, en otros momentos. Me refiero a ese deseo, a esa práctica horrenda, corrupta y maligna de la mentira. Si Dios tomara la misma medida que tomó con Ananías y Zafira, bueno, no sé qué fuera de nosotros. Y termino otro texto. Con esto ya nos vamos para las clases. Apocalipsis 21:8. Un texto al final. Mire cómo cierra. Hablamos comenzando en Génesis de mentira, y el Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 también hay un texto muy lapidario y contundente al respecto de aquel que insiste engañosamente en la mentira. Capítulo 21 versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, ¿y quiénes? ¿Y quiénes más? Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El lago de fuego espera a los que no cambiaron, decidieron mantenerse en esa horrenda práctica de la mentira, que tuvieron en poco la obra de Jesús en la cruz, que tuvieron en poco la palabra de Dios, que tuvieron en poco la comunión con el Señor, y decidieron no abrir su corazón a Jesús por la fe. Y al final
estaban destinados al lago de fuego y de azufre, que es la segunda muerte o la muerte segunda, porque la primera es cuando ya físicamente morimos, es decir, la separación eterna del ser humano con el Señor Dios. Esa es la muerte segunda. Hermanos, este es un texto contundente, que Dios aborrece la mentira. Así que, ¿vas a seguir mintiendo? ¿Vas a seguir creyendo que la mentira te trae bien? Dios es paciente, misericordioso y amoroso. Y aquel que insiste en mentir, tarde o temprano, en el tiempo de Dios y a la manera de Dios, va a haber disciplina dura, severa para los hijos suyos. Porque el Señor lo promete en su palabra. Dios azota a todo aquel que recibe como hijo. Y en este caso, entre otros muchos casos, por la mentira. Entonces, cuando estés sufriendo por una consecuencia de parte de Dios por mentir, no te quejes. No te quejes, te lo buscaste, me lo busqué. Dios es veraz y Él quiere que también lo seamos. Termino diciendo esto. Recuerda que la confianza se construye con verdad y se destruye con una sola mentira. Dios ama la verdad porque Él mismo es la verdad. El creyente debe reflejar ese carácter en su hablar, pensar y actuar. Vivir en la verdad no siempre es fácil, pero siempre trae paz, libertad y bendición. Dice Salmo 51:6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y la iglesia dijo, otra vez, y la iglesia dijo, sí, Señor. ¿Has escuchado el amén de tu iglesia? Y te rogamos, por favor, que esta palabra quede grabada en nuestros corazones y haga la obra para la cual la enviaste para nosotros en esta mañana. Tú conoces nuestras luchas frente a seguir los deseos del diablo. Pero no, Señor, no queremos seguir los deseos del diablo. No queremos hacer su voluntad. No le creemos. Te creemos a ti, te amamos a ti, te adoramos a ti. Y Señor, llévanos a siempre decir la verdad y a rechazar la mentira en sus diferentes formas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Hermanos, muy amable, bendiciones.